Aliéntame, avívame, inspírame, refuérzame, bendíceme. La iglesia de Cristo, hermanos, sufre constantemente todos los días. Yo no soy muy bueno para decirte que no te pase nada. De hecho, le platicaba a mis hermanos, la mayoría de las predicaciones que su servidor o su siervo predica son de exhortación, si se ha dado cuenta. Échale ganas, no faltes, haz esto. Porque uno, hermanos, adquiere enseñanzas de parte de Dios y las comparte. A veces es necesario, hermanos, compartir otras cosas más, como lo es el día de hoy. Cristo, hermanos, nos ha dado y nos ha hecho una invitación muy grande cuando Él vino a morir por ti y por mí. Cristo nos ha hecho una invitación el día que Él hizo un gran sacrificio y sufrió lo que no debía sufrir. Él sufrió, hermanos, la muerte, sufrió golpes, sufrió dolor, sufrió angustia. Es difícil creer que la iglesia de Cristo sufre. Y cuando el hermano te está exhortando, puede ser que tú tengas un sufrimiento. Hoy en día conocemos muchos sufrimientos hoy en la iglesia. La iglesia, hermanos, está sufriendo. La iglesia no se está dando cuenta de la necesidad que hay en los miembros. Las palabras que Dios nos dice por medio del salmista en el Salmos 42 nos ayudan a entender, hermano, lo que debemos de hacer tú y yo como cristianos. Cristo ha hecho algo, hermanos, como ejemplo de nosotros en enfrentar las pruebas y las aflicciones. Lucas capítulo 9, versículo 23, acompáñame. Jesús dijo lo siguiente, que debemos de seguir a Cristo, pero para seguirle debemos de dejarlo todo. Lucas 9, 23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Todos sabemos el significado de lo que conlleva la cruz, y la cruz es sufrir. La iglesia de Cristo sufre, hermanos. Los miembros sufren. Yo sufro. Tú sufres. El asunto aquí es, hermanos, ¿qué vas a hacer con ese sufrimiento? ¿Te vas a quedar en cama postrado llorando? ¿O te vas a levantar confiando y llorando, pero con Dios? Llora con Dios. Sufre con Dios. Gózate en Dios. Debemos de negarnos a nosotros mismos. Debemos de tomar nuestra cruz. Debemos de crucificar nuestros deseos y debemos de tomar los sufrimientos en Cristo. Con esta mentalidad, hermanos, podremos salir adelante y crecer. Esa es exhortación, pero también es consolación. Segunda de Timoteo, capítulo 3, 2, hermanos. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos los que quieran vivir en Cristo van a sufrir persecución, y persecución es sinónimo de aflicción, problemas, cosas difíciles de superar, dolor, llanto, algo por qué sufrir. Los cristianos en el primer siglo sufrían persecución, esto es un problema muy grande, la muerte. ¿Tú crees en Cristo? Tú mueres. ¿Tú crees en Cristo? Burlas, azotes, golpes, llanto, dolor. Tú y yo no estamos en esa situación. Pero tenemos aflicciones, enfermedades, pérdidas y más. Todos los que quieran vivir en Cristo van a sufrir. Es una mentira que no vas a sufrir. Vas a sufrir. Por eso el cristianismo, hermanos, es de valientes. El Salmo 42, que iniciamos al principio, denota algo muy interesante. Y es que David, el salmista, actúa de una manera como si fuera cristiano. Y es que cuando David escribió estas cosas, todavía Cristo no venía. ¿Y cómo es que David escribió estas cosas y tenía esta mentalidad a pesar de no ser, entre comillas, cristiano? Todavía no venía Cristo, hermano. David pudo enfrentar las situaciones difíciles que él enfrentaba porque tenía a Dios a pesar de que Cristo no venía. Tú y yo hoy tenemos a Cristo. Tú y yo tenemos fe en Dios y tenemos la palabra completa. Él tenía a Dios. Hoy Cristo nos da acceso al Padre, hermanos, la cual antes no había. Dios estaba con David, ahora Dios está en nosotros. Si David pudo hacer estas cosas, hermanos, nosotros podemos vivir más. Quiero compartir contigo un tema corto,
titulado Lo que un cristiano debe vivir. Lo que un cristiano debe vivir. Nos vamos a basar en el Salmo 42 y vamos a estudiarlo todo. Pon un separador en el Salmo 42 porque vamos a ir y volver. ¿Qué es lo que un cristiano debe vivir? Para ti, amigo, que nos visitas, que aún no eres parte de la iglesia, es importante que lo entiendas. Para tú y yo, que ya estamos dentro de la iglesia y que estamos viviendo aflicciones y problemas, debemos de aprender que un cristiano debe vivir lo siguiente. Salmos 42, 1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Lo primero que tú tienes que hacer o saber que un cristiano debe de vivir es que el cristiano debe de vivir un sentir o un deseo intenso por Dios. Eso es lo que un cristiano debe de vivir. Todo cristiano debe de vivir esto, un deseo intenso por hacer las cosas de Dios, en la abundancia, en la tristeza, en la soledad, en los problemas, en donde sea, hermanos. Un cristiano verdadero debe de vivir un deseo intenso por Dios. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Cómo voy a sentir un deseo intenso, hermanos, por Dios? 1. Amando a Dios. Mateo capítulo 12, versículo 30. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es el primer mandamiento. El cristiano debe de vivir un deseo intenso por Dios. Amar a Dios. También en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2, hermanos, el cristiano demuestra que desea un amor intenso por Dios al amar a Dios, pero también al amar su palabra. 1 de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcas. Un cristiano debe de sentir o debe de vivir un deseo intenso. Amar a Dios por sobre todas las cosas y amar su palabra. Pero también, hermanos, ahí mismo en 2 de Pedro, esta es primera. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, dice que también debemos de amar sus promesas. Dice 1 de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegues a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Dios está dando grandísimas y preciosas promesas. Lo que un cristiano debe de vivir, si no lo estás viviendo, si no lo estás experimentando, es esto. Experimenta el amor de Dios, experimenta el amor de su palabra y el amor a sus promesas. Para que cuando llegue la tribulación, la angustia, el temor, la pérdida, la enfermedad, no suceda nada. Que tu fe no decaiga. Lo que un cristiano debe de vivir es un sentir intenso por Dios. Amando a Dios primero, amando su palabra y que no se te olviden sus promesas. En el Salmos 42, hermanos, pasamos al segundo versículo. Y habla de lo siguiente. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Chécate cómo dice David la pregunta. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? El cristiano verdadero también ama, hermano, estar delante de su presencia. Y es que lo que un cristiano debe vivir es un deseo intenso por Dios, amándolo primero, amando su palabra, amando sus promesas y amando estar delante de su presencia. Eso es lo que un cristiano debe de vivir. No debe de desear estar lejos, Hebreos 10:25, lo que veíamos. No dejando de congregarnos. El Salmo capítulo 27, versículo 4, vaya conmigo. Salmo 27:4. Dice, una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Tú y yo debemos de determinar que una vez que venimos a Cristo, a pesar de los problemas que vengan, el amor que yo le tengo a Dios no me va a separar de Él. Yo amo estar con Dios en su presencia. Salmos 34:1, hermanos. Salmos 34:1. Bendeciré a Dios, a Jehová, todo el tiempo. Su alabanza estará continuo en mi boca. Si tú y yo somos de aquellos cristianos
que en la aflicción no quiere ni orar, que en la aflicción no quiere cantar, que en la aflicción no quiere venir, está viendo un problema, hermanos, no como motivo de juicio, está viendo un problema como un motivo de ¿qué va a pasar? Porque lo que un cristiano debe vivir es un deseo intenso por las cosas de Dios. Ya lo vimos, amando a Dios primero, amando su palabra, amando sus promesas y amando estar siempre con Él, aunque sea en la aflicción. 2. Salmos 42:3, hermanos. Salmos 42:3. Dice: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Y era lo que comentábamos, hermano. El cristiano va a sufrir. Al cristiano es mentira que no le va a pasar nada, le va a pasar todo. Al cristiano le va a pasar todo, se van a burlar. Lo mismo que le sucede al justo, le sucede al injusto, dice otra parte de la Escritura. Y dice el versículo 3, mis lágrimas eran mi pan de día y de noche. Yo sufría todos los días, mientras todos los días mi mente decía, ¿dónde está tu Dios? Esto nos lleva, hermanos, a que lo que el cristiano debe vivir es esto. Sentir un deseo por las cosas de Dios, pero también es que vas a sufrir la agonía de las pruebas. Debes de estar dispuesto a enfrentar las pruebas. Y cuando llega la prueba, ¿cómo dicen? O apruebas o repruebas. Eso es una prueba, hermano. O apruebas o repruebas. El cristiano debe vivir un deseo intenso, pero también la agonía de las pruebas. Debe de vivir el sufrimiento, debe vivir lo malo, debe tomar la copa como Cristo la tomó. Jesús, hermanos, nos fue muy honesto. Romanos 5, del 1 al 5. Justificados pues por la fe, tenemos para con Dios por medio de Cristo, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, hermanos, en las tribulaciones, en el llanto, en la enfermedad, en la pérdida, en el sufrimiento, hermano, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no me avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en mí, en mi corazón, por el Espíritu que Dios me dio en el bautismo, hermano. El cristiano debe de vivir un deseo intenso, y también debe vivir la agonía de las pruebas. ¿Estás dispuesto a amar a Dios en las pruebas? ¿Estás dispuesto a amar a Dios hasta el sufrimiento, hasta el llanto, hasta lo último que te quede, hermanos, donde todos los días estés llorando y todos los días tu mente se esté diciendo qué estás haciendo, por qué sigues yendo, por qué obedeces, por qué cantas, por qué oras, por qué sigues? No vayas. Todos los días, hermanos, la agonía de las pruebas. El cristiano siente gozo en las cosas de Dios. Juan 14:27, hermanos, Jesús nos dice otra cosa interesante. Juan 14:27, acompáñame. La paz os dejo y mi paz os doy, y yo no te la doy como el mundo te la da. Así que no tengan miedo, no se turbe vuestro corazón. La paz del cristiano, hermanos, es una paz interna, espiritual, donde tú puedes estar sufriendo por fuera, pero vas a estar tranquilo por dentro. Tu cuerpo ya no puede avanzar, pero tu espíritu va a seguir tranquilo. Tengo ganas de llorar, pero tengo ganas de seguir. Tengo ganas de sufrir. Bueno, siento todo el temor, el dolor en mí, pero por dentro estoy bien. Hermano, es necesario que debas de vivir como cristiano la agonía de las pruebas. Tienes que aceptarlas, tienes que gozarte en ellas con Dios. ¿Qué es gozarte en Dios? Dice, nos gozamos en las tribulaciones. ¿Cómo me voy a gozar en la tribulación? No te está diciendo que te va a gustar la tribulación, no te va a encantar sufrir y llorar. Nos gozamos en la tribulación, es decir, yo voy a buscar a Dios y voy a sufrir con Él. Mi gozo es estar con Él, mi gozo es sufrir con Él. Él me va a ayudar en la prueba. Mi paz os dejo, no tengan miedo si te quedas conmigo. Lo que un cristiano debe vivir, hermanos, es, ya vimos, un deseo intenso por las cosas de Dios. Y 2, la agonía de las pruebas. Versículo 4 del Salmos 42. Salmo 42.
Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Lo que un cristiano debe vivir aparte de estas dos cosas, la tercera es que tú te tienes que acordar o que debes de hacer las memorias de tus obras. Por eso es muy importante estar dentro de las cosas de Dios, porque cuando venga la prueba, si tú no has hecho nada, vas a fallar. Tú te tienes que acordar de todo lo que tú has hecho por Dios. Salmos 42:4. Me acuerdo de las cosas que yo hice y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo antes fui con la multitud y la llevaba yo a la casa de Dios. Y ahora estoy sufriendo, y ahora estoy llorando, y ahora me sucede esto. ¿Por qué? ¿Por qué si soy hijo de Dios? Porque es necesario que el cristiano deba de vivir la agonía de las pruebas, pero también la memoria de tus obras. Que te acuerdes, que devuelvas, que sigas adelante. Dice, entre voces de alegría yo estaba y de alabanza en el pueblo con la fiesta. Yo me acuerdo que estaba con mis hermanos comiendo. Yo me acuerdo que yo era parte de las actividades de la iglesia, pero ahora no tengo ganas, ahora no quiero seguir, ahora no quiero volver porque estoy sufriendo. Dios me ha dejado, Dios me ha quitado, Dios no me está respondiendo, Dios deja que sufra, Dios no me quiere. No, hermano. Un cristiano debe de vivir un deseo intenso por las cosas de Dios, siempre. Un cristiano debe de estar dispuesto a soportar la agonía de la prueba. Y 3, debe de estar dispuesto a hacer memoria de las obras que antes hacía para regresar a ellas. Por eso es necesario, hermano, que obremos, que te involucres, porque cuando venga la prueba, aunque vaya el hermano a tu casa, no te va a sacar. No te va a sacar. Porque la agonía de la prueba ha matado tu espíritu. Salmos 42:5, al siguiente. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Lo que un cristiano debe de vivir, aparte de estas 3 cosas que llevamos, pasamos a la 4. Y la 4 es que tú debes de vivir la unión con Dios. La agonía de las pruebas te separa, te debilita, causa en ti un desánimo. La memoria de las obras pasadas te ayuda, pero la unión con Dios es la que siempre debe permanecer. Todo por el deseo intenso de estar en las cosas de Dios. Por eso nunca te debes de separar de Dios. Debes de sufrir con Dios. Debes de estar feliz con Dios. Hay hermanos que se separan de Dios en la felicidad. Están felices y se los olvida que tienen que agradecer. Pero hay hermanos al contrario, que cuando sufren se alejan de Dios y prefieren sufrir sin Él. Cuando lo correcto es que te goces con Dios en la abundancia y te goces con Dios en la tristeza. Eso es gozo en las tribulaciones, ¿me entiendes? No es que te va a gustar sufrir, es que te gusta estar con Dios todo momento. La unión con Dios es importante. Romanos capítulo 8, versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo, hermanos? ¿Problemas? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre o desnudez? ¿Peligro o espada? No. La unión con Dios es lo que un cristiano debe de vivir. A pesar de las pruebas, a pesar de los problemas, a pesar de todo. El cristiano debe de vivir un amor por Dios, así como Él nos amó. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? No, pues es que yo no amo a Cristo como Él me amó. Por eso debemos de practicar un amor por Dios como el que Él hizo por medio de Cristo. Debe de vivir esperando en Dios. ¿Ves las palabras tan sabias que Dios le puso por medio del Espíritu Santo a David? En el versículo 4 del Salmos 5, ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Versículo 6, hermanos, de Salmos 42. Dios mío, mi alma está abatida en mí, me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. 7. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Lo que un cristiano debe de vivir, ya vimos, es sentir un deseo intenso por Dios, es estar en la agonía de las pruebas, es recordar nuestras obras, traer a la memoria nuestras obras, estar en unión con Dios, pero también lo que un cristiano debe vivir es
el recuerdo de lo que Dios es. Y no nada más acordarte de lo pasado de ti, sino todo lo que Dios ha hecho. Versículo 6. Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré por tanto de ti, porque ya supe lo que hiciste por mí. ¿Entiendes? Me acuerdo de mi estado pasado, porque yo estaba bien, ahora estoy mal. Me uno a Dios y comienzo a acordarme de ahora todo lo que Él ha hecho por mí. Eso es lo que un cristiano debe de vivir siempre. Debe de vivir la unión con Dios, pero un recuerdo de lo que Dios es. Me acordaré por tanto de ti, desde la tierra del Jordán hasta más adelante. Me acordaré desde que tú viniste a mí y yo te acepté como mi Salvador, como Cristo. Me acuerdo cuando yo te acepté como mi Dios. Me acuerdo cuando yo no quería nada y vine y te pedí que me perdonaras, te pedí que me ayudaras. Me acuerdo de ti. Esto es lo que un cristiano debe de vivir. Es importante, hermanos, que también acordemos lo que Dios ha hecho por nosotros. No olvidemos lo que Dios ha hecho por nosotros gracias a su amor. No lo olvides, hermano, en las aflicciones. Lo que un cristiano debe de vivir es el recuerdo de lo que Dios es. Siempre, hermano. Siempre. En la abundancia, en la tristeza, en todo lugar. Debes de acordarte de lo que Dios es. ¿Qué has hecho tú por Dios? ¿Qué has hecho Dios por ti? Muchas cosas. No le dejes cuando todo parezca estar mal. Salmos 42, 8, hermanos. Salmos 42, 8. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo. Y mi oración al Dios de mi vida. Lo que un cristiano debe de vivir es después de la tribulación, porque todos entramos en una etapa, hermanos, de la negación, después la aceptación, después tienes que asimilar, y dice, un cristiano debe de vivir la reconciliación con Dios. Y aunque tú no lo creas, las tribulaciones nos separan. No, yo no. Yo cuando algo me pasa, mi fe está bien firme. Es más, cuando me pasó esto, yo no dejé de asistir. Llega un momento, hermanos, en el que aunque vengas, estás derrotado. Tú no te das cuenta, le decía a los hermanos, tú no te das cuenta. Me gusta esa frase. Tú no te das cuenta lo que el hermano Elías está sufriendo. ¿Está sufriendo, hermano? Tú no te das cuenta. Tú ves una sonrisa, pero Dios ve llanto. Tú no te das cuenta lo que nuestro hermano está sufriendo. Me impresiona ver caras, pero sufrimientos no conozco. Caras vemos, corazones no sabemos. ¿Qué tanto es lo que ocultas, hermano, que Dios te ve? Debes de reconciliarte con Dios, la tribulación te separa. Acuérdate de Dios, versículo 8. Pero de día mandaré Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará con él. Yo estaré con él, le cantaré, oraré con él, voy a volver a mi Dios, porque la tribulación me separó, me hizo dudar, me hizo temblar. Estoy mal, estoy turbado, mi mente está diciendo, ¿dónde está Dios? ¿Qué me ha hecho? Tengo que reconciliarme con Dios. La palabra reconciliación, hermanos, no nada más significa que estás haciendo mal. La palabra reconciliación quiere decir, voy a confirmar lo que ya decidí. Yo amo a Dios y reconciliarme con Dios es no me he separado de Dios, pero voy a amarle más y voy a agarrarme más y voy a abrazarlo más y voy a venir más y nada me va a separar de Él. Nada. Lo que un cristiano debe de vivir es la reconciliación con Dios, aunque no falle. ¿Por qué? Porque la tribulación te separa de Dios. Es importante, hermanos, no solo estar unido a Dios, sino poder estar como antes, después de las tribulaciones. Si yo estaba bien antes de la tribulación, tengo que estar bien después de la tribulación. No tiene que afectarme nada. 2 Corintios capítulo 5, versículo 20. 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros.
os rogamos en nombre de Cristo, reconcíliate con Dios. Está hablando, hermanos, con hombres de Dios. Está hablando con predicadores. Está hablando con evangelistas, con fieles. Imagínese, hermano, que yo llegue y le digo, hermano Efraín, reconcíliese con Dios. Hermano, pero pues yo vengo, pero reconcíliese más, pero únase más, confirma más. ¿Cuántas veces las parejas, aquellos que están casados, reconcilian sus votos? Están unidos a Dios, unidos a Dios. Eso es lo que debe de hacer el cristiano verdadero, debe de vivir una reconciliación con Dios. Salmos 42:9, hermanos, ya vamos a terminar. Lo que un cristiano debe vivir es madurez espiritual para estar firmes en el día de la prueba. Salmos 42:9. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Si empezamos a leer, hermanos, desde el principio del capítulo, podemos decir que David parecía derrotado, pero cuando das la vuelta y empiezas a leer el versículo 9 y el versículo 10, te das cuenta que David no estaba derrotado, sino que era normal que se sintiera así, que la tribulación lo tambaleara o se turbara y que su mente dijera, ¿dónde está Dios? Sus enemigos le decían, él tenía madurez, él reconoció lo siguiente, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Acaso lo voy a decir? Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Acaso yo voy a decir, Dios no me estás ayudando? ¿Acaso voy a decir, Dios no me quiere? No. ¿Por qué andaré yo enlutado por la presión del enemigo? ¿Por qué me voy a preocupar de estas cosas cuando Satanás quiere que yo caiga? Satanás quiere que yo flaquee, me tocó en un punto débil. Satanás me tocó en la enfermedad. Aquellos que no nos enfermamos, ¿va? ¿Cómo nos tumba? Es difícil. Al que está enfermo todos los días no lo siente. Cada quien tiene sus sufrimientos. Hay que tener madurez espiritual, hermano, para reconocer que la tribulación no viene por Dios en un aspecto de te quiero ver triste, te quiero ver mal. Dios la permite porque es necesario que pasemos diversas pruebas. El cristiano maduro, hermanos, ama a Dios, según 1 Corintios, capítulo 13, versículo 7. Habla del amor y dice, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Lo que un cristiano debe de vivir es madurez espiritual para soportar todo por amor a Dios. Enfermedad, tristeza, tribulación, angustia. Y último punto, Salmos 42:11. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, lo repite. Ya lo leímos este versículo atrás, en el 5 y 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mía. Yo no sé qué problemas tengas, hermano, pero yo te puedo asegurar que yo también tengo problemas. Eso sí te puedo decir. Yo también tengo problemas. Y no es para andar compitiendo. Yo tengo un problema más grande que tú y vengo. No. Es para, ¿cómo se le dice? Entendernos, hermano. Considéranos. Considérense unos a otros. Que en lugar, hermanos, de estarnos separando, diciendo chismes, diciendo que veres, hablando mal del hermano, sintiéndose mal, tú y yo estamos sufriendo y intentamos estar cerca de Dios. Por eso, hermano, tienes que tener madurez espiritual. Y lo último, la esperanza y la fe para seguir adelante. Salmos 42:11. ¿Por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mía. Lo que un cristiano debe vivir es tener la esperanza firme y la fe para seguirle adelante. Hebreos 11:6. Pero sin fe, hermano, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos capítulo 6, versículo 11 y 10 nos habla de algo distinto. Hebreos 6, 11 y 10.
Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Tú y yo tenemos que tener fe y tenemos que tener paciencia en las tribulaciones. Lo que un cristiano debe vivir entonces, hermanos, es un deseo intenso por Dios, la agonía de las pruebas, la memoria de sus obras, la unión con Dios, el recuerdo de lo que Él es, la reconciliación con Él, la madurez espiritual y la esperanza y la fe para seguir adelante. Un cristiano debe de vivir, hermano, estas 8 cosas. Pero más que eso, chécate la frase, un cristiano debe de vivir. Sigue adelante, vive la vida cristiana. Un cristiano debe vivir, un cristiano debe seguir, porque si no vence la prueba, morirá. Un cristiano debe de vivir, un cristiano debe de vivir, dítelo, un cristiano debe de vivir. Santiago capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Por qué no vienes a Cristo? Para que Él te ayude a vivir. Corrígeme cuando he pecado y hazme reconocer que te he fallado. Ayúdame, perdóname, restáurame.